Miriam va a comenzar a leer o comienzo yo, ¿cómo les parece? ¿Qué página o cuál es el documento? ¿En qué libro están? ¿En la versión 93 o la 2000, la 2009? Estamos utilizando la versión europea. Europa 2009, correcto. Esa es la que usamos nosotros también. Quedamos en la página 77, párrafo cuarto. Eso corresponde al documento 6, sección 5. La íbamos a comenzar. Las limitaciones del Hijo Eterno. Micrófono, nena. Pepe, ¿ya te ubicaste en la lectura? Ya lo tengo, sí, ya tenemos el libro. Perfecto, ok. Miriam, vas a leer vos, ¿no? Para que abras el micrófono, querida. Nosotros cerraremos el nuestro para que no haya... Buenas noches, René Tomás. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo andás, hermano? ¿Les parece? Leo yo, no sé, como quiera, Jairo. Sí, y yo leo la próxima sección. Bueno, cómo no. René, buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Me presento, hola. René Buenas Tomás de Venezuela. Mucho gusto. ¿De qué parte, René? Venezuela, Carigua. Ah, perfecto. Yo estoy en Mérida. Sí. Bueno, los atributos del Hijo Eterno. No, íbamos a comenzar, ya va. ¿Me confirma, Mario, dónde íbamos a comenzar? Era en la página 70 y íbamos a comenzar el punto 5. Ah, el 5, perdón. Ajá. Las limitaciones del Hijo Eterno. Sí. Correcto. El Hijo Eterno no actúa personalmente en los dominios físicos, ni tampoco ejerce su actividad en los niveles del ministerio mental hacia los seres creados, salvo a través del actor conjunto. Pero por otra parte, estas restricciones no limitan de ninguna manera al Hijo Eterno en el pleno y libre ejercicio de todos sus atributos divinos, de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencias espirituales. El Hijo Eterno no impregna personalmente los potenciales espirituales inherentes a la infinidad del absoluto de la deidad, pero a medida que estos potenciales se van manifestando, entran dentro de la todopoderosa atracción del circuito de gravedad espiritual del Hijo. La personalidad es el don exclusivo del Padre Universal. El Hijo Eterno deriva su personalidad del Padre, pero no confiere la personalidad sin el Padre. El Hijo da origen a una inmensa multitud de espíritus, pero estas derivaciones no son personalidades. Cuando el Hijo crea una personalidad, lo hace en conjunción con el Padre o con el Creador conjunto, que puede actuar por el Padre en estas relaciones. El Hijo Eterno es así un co-creador de personalidades, pero no confiere la personalidad a ningún ser. A solas y por sí mismo nunca crea seres personales. Sin embargo, esta limitación en su actividad no priva al Hijo de la capacidad de crear cualquier tipo de realidad distinta a la personal. Miriam, quisiera hacer un comentario allí, si me permites, porfa. Bueno. Ok, aquí donde dice la personalidad es el don exclusivo del Padre, en eso estamos correctos. El Hijo Eterno deriva su personalidad, pero no confiere personalidad sin el Padre, es decir, el Hijo Eterno no crea seres personales, crea seres que podrían llamarse espirituales. El libro de Urantia no menciona ninguna orden de seres creados por el Hijo Eterno y original. Solamente dice que crea seres espirituales, es decir, un espíritu, no crea personas, crea un espíritu. Recordemos que lo que caracteriza
al ser personal es que tiene una forma que puede ser percibida. Los espíritus, los seres espirituales no tienen forma, no tienen una forma definida. Son una presencia, me lo imagino como una presencia, una energía que se manifiesta en el lugar donde esté. Por eso se dice entonces que las creaciones del Hijo Eterno no son personas, son espíritus. Y si se tuviese que conferir la personalidad a alguno de esos seres espirituales, el Hijo no la podría dar sola. Tendría que ser otorgada conjuntamente con el Padre o conjuntamente con el Hijo u otorgada por el Padre directamente o por el Espíritu Infinito directamente. Eso era lo que quería agregar aquí. No sé si hay algún comentario o les llama a preguntas algo de lo que hemos dicho. Es interesante esta explicación porque el Hijo Eterno es el absoluto de personalidad. Sin embargo, Él no puede otorgar personalidad, ¿no? Sí, y figúrate, pero a pesar de ello, tal vez en compensación, de conformidad con la misericordia divina, los hijos de él pueden fraccionarse y una parte de un hijo creador puede actuar como unirse con el alma de los seres, es el alma de aquellos seres que son de fusión con el Hijo Eterno. Es algo muy parecido a lo que sucede con el Padre y el circuito de la personalidad. También hay seres que son de la orden de fusión con el espíritu creativo. Esos seres se fusionan con una fracción de la ministra divina. Pero no hay seres que se fusionen con una fracción del Hijo Eterno y original. O sea, solo el Padre y el Espíritu Infinito pueden fraccionarse en el Espíritu Infinito y el Hijo, pero a través de los hijos creadores de los universos locales. Los hijos creadores son originales del Padre y el Hijo, ¿verdad? Correcto. Entonces, y aunque el Hijo aunque el Hijo Eterno no pueda fraccionarse, los hijos Migueles, porque el libro habla de los hijos Migueles, suponemos que eso también aplica para los hijos magistrales. Los hijos Migueles sí pueden fraccionar su espíritu para fusionarse con los seres que son de fusión con el espíritu del Hijo creador del universo local. Qué interesante. O sea, esos seres que no logran fusionarse con el ajustador y se fusiona, y tampoco con el Espíritu Infinito, se pueden fusionar con un fragmento del Hijo Creador. Correcto. Yeah. Y así como cuando en las primeras etapas de la humanidad, en la etapa del hombre primitivo, el libro de Urantia llama hombre primitivo a toda esa etapa que transcurrió desde que llegó el ajustador a Andón y Fonta hasta que llegó el príncipe planetario. Todo eso corresponde al hombre primitivo. En la época del hombre primitivo, la mente de esos seres no resistía fusionarse con el ajustador del Padre. Era como que si le fueses a colocar una corriente de un voltaje que no podía soportar. Los primeros seres primitivos entonces tienen tendencia a fusionarse o con una fracción del Hijo Creador o con una fracción de la ministra divina. La fusión con el Espíritu no es con el Espíritu Infinito, sino con el Espíritu de la ministra divina. Con el Espíritu Santo, el Espíritu de la ministra divina. Y la fusión no es con el Hijo Eterno, sino con el Hijo Creador del universo local. Ya lo creo, pero la fusión con el ajustador sí es con el Padre. Con una fracción del Espíritu del Padre, sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces en el contexto del documento hay que también prestar atención a la forma como está escrito el nombre. Por ejemplo, cuando se utiliza el término, la palabra hijo con mayúscula, por lo general se están refiriendo al Hijo eterno y original. Y cuando se utiliza con minúsculas se están refiriendo o a los hijos Migueles, a los hijos magistrales o a los hijos instructores trinitarios. Los abonales. Ah, correcto. Muy bien, continuamos. Bueno, eso era lo que quería agregarles, comentarles allí. Bueno, continúo entonces. El Hijo Eterno está limitado en la transmisión de las prerrogativas de Creador. El Padre, al eternizar al Hijo original, le otorgó el poder y el privilegio de unirse posteriormente a él en el acto divino de engendrar otros hijos que poseyeran atributos creadores. Y esto lo han hecho y lo siguen haciendo. Pero una vez que estos hijos coordinados han sido engendrados, parece ser que las prerrogativas creadoras no pueden transmitirse más allá. El Hijo Eterno solo transmite los poderes creativos a la personalización primera o directa. Por consiguiente, cuando el Padre y el Hijo se unen para personalizar a un Hijo Creador, consiguen su propósito. Pero el Hijo Creador traído así a la existencia nunca puede transmitir o delegar las prerrogativas creadoras a las diversas órdenes de hijos que puedan crear posteriormente, a pesar de que en los hijos superiores del universo local aparece un reflejo muy limitado de los atributos creativos de un hijo creador. Permíteme, Miriam, aquí quería agregar esto, ¿no? Al comienzo dice, el Hijo Eterno está limitado en la transmisión de las prerrogativas del Creador. El Padre al eternizar, es muy importante ese término. ¿Qué significa eternizar? ¿O qué debemos interpretar? ¿Cómo debemos interpretar el significado de la palabra? Los reveladores utilizan los términos crear. Normalmente cuando utilizan el término crear se refiere a la creación de los seres finitos, pero cuando utilizan el término eternizar o traer a la existencia o existenciar, se refiere a creaciones, pero creaciones hechas en la eternidad pasada. Es decir, en esa época que va desde que el yo soy, se divide la realidad total hasta la creación de Abona. Todo lo que ocurre en ese lapso de eternidad o en ese lapso de tiempo pertenece a la eternidad pasada. Y los eventos que ocurrieron allí, como no fueron creados, porque ese es un término aplicado a los seres finitos, para ello los reveladores utilizan el término eternizar. Es decir, traer a la existencia un ser o una cosa en la eternidad, antes de la aparición del tiempo y el espacio finitos. El tiempo finito se mide el día por la rotación que da un planeta sobre su propio eje y el año por la rotación que da ese mismo planeta alrededor del Sol. Así se mide el tiempo finito. El espacio, pues lo medimos dentro del planeta en metros, kilómetros, millas, y fuera del planeta, fuera de la Tierra, se mide en años luz. Ese es el tiempo finito. Cuando los reveladores hablan de trascender el tiempo, se habla a otra forma de calcular el tiempo que no es ni considerando la rotación del planeta sobre su propio eje, ni considerando la rotación del planeta sobre el Sol, ni considerando ya las distancias en años luz. Eso era lo que quería agregarles por aquí. No sé si tienen algo que preguntar. Bueno, si no, continuamos. Sí. El Hijo Eterno, como ser infinito y exclusivamente personal, no puede fragmentar su naturaleza, no puede distribuir ni otorgar porciones individualizadas de su yo a otras personas o entidades como lo hace el Padre Universal y el Espíritu Infinito.
Pero el Hijo puede donarse y se dona como espíritu ilimitado para bañar toda la creación y atraer incesantemente hacia Él a todas las personalidades de espíritu y a todas las realidades espirituales. Recordad siempre que el Hijo Eterno es el retrato personal del Padre Espiritual para toda la creación. El Hijo es personal y nada más que personal en el sentido de la deidad. Esta personalidad divina y absoluta no puede disgregarse ni fragmentarse. Dios Padre y Dios Espíritu son verdaderamente personales, pero son también todo lo demás, además de ser estas personalidades de la deidad. Aunque me gustaría, perdón Miriam, me Sí. permites un comentario. Sí. Mire, con el Padre Universal, con el Hijo Eterno y Original y con el Espíritu Infinito ocurre algo muy particular. Y es que estas tres personas, además de ser personas, son absolutos. Cuando nos referimos a ellos como absolutos o cuando los reveladores se refieren a ellos como absolutos, utilizan los términos primera fuente y centro, segunda fuente y centro, tercera fuente y centro. Entonces, cuando leamos en el libro de Urantia, la primera fuente y centro, la tendencia normal es ubicar allí al Padre Universal. Pero es que el Padre Universal, cuando se utiliza el término Padre Universal, se está refiriendo a él como persona, no como absoluto. Y en otras ocasiones, los reveladores utilizan el término Dios el Padre Universal, Dios el Hijo Eterno y Original y Dios el Espíritu Infinito, para referirse al hecho de que en ese contexto se están refiriendo a ellos como deidad, no como persona ni como absoluto, ya que las tres personas pueden funcionar como absolutos, como personas y como deidades. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando vamos a interpretar un párrafo. Leer bien y ver cómo está escrita la expresión para captar mejor su significado. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Si no, continuamos. Aunque el Hijo Eterno no puede participar personalmente en la concesión de los ajustadores del pensamiento, en el eterno pasado se sentó en consejo con el Padre Universal y aprobó el plan y prometió una cooperación sin fin cuando el Padre, al proyectar la concesión de los ajustadores del pensamiento, le propuso al Hijo: hagamos al hombre mortal a nuestra propia imagen, y al igual que el fragmento espiritual del Padre habita en vosotros, la presencia espiritual del Hijo os envuelve, y los dos trabajan constantemente como uno solo para vuestro progreso espiritual. Miriam, quisiera hacer un comentario aquí, y me disculpan tanta interrupción. No, Cuando aquí habla del aprobó el plan, ¿a qué plan se refiere? Eso es muy importante cuando se está leyendo el libro, que uno lee y no se para, por la razón que sea, se le escapa mucha información. Ese es el plan divino de progreso, que lo veremos ahora en la sección 7 u 8. Es el plan que contempla la creación, evolución y perfeccionamiento por ahora de las criaturas finitas y provee el medio para espiritualizarla, para darles a conocer al Padre que son las donaciones, y provee el medio para asistirnos en todo nuestro proceso evolutivo, que son los hijos del Espíritu Infinito. Y les digo esto, por ahora, porque el plan divino de progreso en el libro de Urantia se refiere a los seres finitos, pero es que también detrás de nosotros, cuando el universo, el gran universo llegue a luz y vida, vendrán los seres axonitos, y para ellos debe estar concebido este plan, no solamente para los seres finitos. Y luego que los seres axonitos hayan alcanzado el logro de su destino, pues vendrán los seres superaxonitos, y para ellos también debe haber una parte en este plan divino de progreso.
Esto no, esto que le estoy diciendo, pues es el fruto de la lectura y la reflexión. El libro de Urantia no lo trae así, pero uno lo puede extrapolar, lo puede proyectar a las dos siguientes órdenes de seres experienciales. No sé si quieren agregar algo más o algún comentario, alguna pregunta. Sigo. Perdón. Una pregunta. ¿Cómo? Cuando se menciona que el espíritu está en nosotros, definitivamente no está en nosotros, viviendo con nosotros como el ajustador, ¿verdad? O sea, eso es algo que a veces nosotros lo tenemos claro. Sí, porque cuando dicen el Hijo nos da el Espíritu, en realidad, ¿tenemos espíritu o somos espíritu? No, mi amor. No, sí, el ajustador habita en nosotros, el ajustador, y ese es el espíritu que tenemos. Yeah, pero también tenemos un espíritu del Hijo. Dice que el Hijo habita en nosotros, pero no dentro de nosotros, ¿no? Eso es Eso ¿Habita es dentro o afuera? No está viviendo en nosotros, así lo entiendo yo. En nosotros solo está el ajustador. Y el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad es una influencia espiritual, es como una vibración que fue derramada sobre todo el universo local de Nevadón en el momento en que nuestro creador encarnado alcanzó con éxito la séptima donación. Sí, en algunas partes del libro se dice que habita, pero no habita, no es que habita en el sentido de estar dentro de nosotros, nos impregna, igual que nos impregna el Espíritu Santo, que es el espíritu de la ministra divina o madre creativa local, pero no habitan dentro de nosotros en el sentido en que habita el ajustador, o que se dice que habita el ajustador, ya que el ajustador se conecta con la parte superconsciente de nosotros, pero orgánicamente es impropio decir que habita, que está de nosotros. Así lo veo yo. Interesante. Claro, en el área ¿Y los espíritus ayudantes de la mente? Son influencias energéticas, espirituales, que actúan exclusivamente sobre la dotación, es decir, la preparación de la mente de los seres finitos de las personas, con la finalidad de preparar el terreno para que a los 5 años y unos meses más estemos en capacidad de hacer nuestra primera elección moral. Los espíritus ayudantes de la mente funcionan los primeros 5 en los hombres y en los animales. El libro de Urantia no se refiere a la naturaleza. Hay quien dice que los árboles sienten, todo aquello. El libro de Urantia no lo menciona y yo prefiero no tocar esa parte. Pero sí, sobre los animales, las hormigas, los perros, los gatos, funcionan los 5 primeros espíritus ayudantes de la mente. Y en nosotros los hombres, pues, los seres humanos, funcionan el 6º y el 7º espíritu ayudante de la mente, que es el espíritu de adoración y el espíritu de sabiduría. Esos 2 espíritus son los que nos dan la capacidad de discernimiento, de diferenciar entre el bien y el mal, de poder elegir el bien ante el mal y ejercer nuestro libre albedrío. Pero son influencias, hay que verlos más que como seres concretos, hay que verlos más como influencias, como energías que nos bañan, nos penetran, nos compenetran, pero no es que están exclusivamente dentro de nosotros. ¿Preguntas o comentarios? No, en el libro también hablan de circuitos. O corregime vos, Jairo, que te hablan de circuitos, del circuito de la ministra divina o del Espíritu Santo, y que no es que lleva a una confusión, pero cuando uno lee detenidamente el libro, te das cuenta que está todo como que
bastante involucrado, y esto que estás esclareciendo vos profundamente es muy comprensible, porque tal vez uno lo tenía con una mirada distinta ¿en qué sentido? En que estas influencias, tal y como vos lo enumerás, cooperan en el desarrollo del humano. Creo que hay un capítulo más donde los reveladores te dicen los espíritus ministrantes, ya vamos a llegar a esa parte, y que el ser humano está, digamos, ministrado por todos seres invisibles, me parece que en el próximo capítulo, que cooperan denodadamente para el crecimiento y el desarrollo de la humanidad entera. Y están todos invisibles. El Padre ha puesto al servicio del ser que despierta muchas influencias de estas, profundamente muy buenas, que acompañan y uno las puede, digamos, despertar en cooperación, ¿no? Así que gracias. Ajá, quería referirme un poco a la palabra circuito. Es un término muy común, los circuitos de mundos de Abona, el circuito de la personalidad, el circuito espiritual del Hijo Eterno y Original, el circuito mental del Espíritu Infinito, el circuito de la Madre Divina, el circuito del Hijo Creador. Pero, ¿qué es un circuito? ¿Verdad? ¿Qué debemos entender por un circuito? ¿Cómo nos lo imaginamos? Los reveladores no lo dicen. Yo entiendo por circuito, aunque el circuito se puede presentar de varias maneras. Mire, puede ser un conjunto de personas, de seres, relacionados mediante una característica común. Bueno, ¿cuál es la característica que relaciona a los seres con el Padre, a todos los seres con el Padre? La personalidad. Eso es el circuito de la personalidad. ¿Cuál es la característica que relaciona a todos los seres con el Espíritu Infinito? La mente. Ese es el circuito mental o de la mente del Espíritu Infinito. El circuito espiritual del Hijo Creador. Bueno, todos los seres que han sido creados por nuestro Miguel de Nevadón, nuestro creador encarnado. El circuito espiritual de la ministra divina incluye Sí, el otro hermano también de Venezuela. Los dos. Sí, dice que estaba lloviendo mucho allá, que se le iba internet. Sí. También está lloviendo acá. ¿Me ven? ¿Me oyen? Te oímos, te oímos. Te oímos y te vemos, mira. Qué bueno, aquí aún no me... no te encontraste, Jairo. Sí. Sí, se me cayó un momento. Bueno, eso es lo que yo entiendo por circuito, ¿no? Un conjunto de seres o de cosas o de ambos agrupados mediante una característica, una propiedad, un atributo común. ¿Ves? Por lo menos los circuitos de Abona tienen en común la característica de que pertenecen al universo central de Abona. Y como están dispuestos en tal posición que aparentemente describen como una circunferencia, entonces se les llama el primer circuito, el segundo, el tercero y así hasta el séptimo circuito. Eso es lo que yo entiendo por circuito, porque a mí siempre me llamó la atención porque era una palabra abstracta de acuerdo al contexto de la lectura. Y bueno, hemos concluido que que esa es la idea que más se asemeja
tal vez a lo que quieren expresarnos los reveladores con el término circuito. No sé si hay algún comentario. Seguimos entonces con la mente del espíritu. Miriam, ¿me permite compartir mi pantalla? Sí, cómo no, yo salgo. Espérame un segundito. Ok, gracias. Ahí va. Ok. ¿Me oyen? ¿Me Sí. oyen? Sí, sí, sí. Te oímos y ya ¿Me oyen? Sí. Ok, sí, hoy está un poco difícil la situación. Bueno, si me oyen, vamos a comentar. ¿Ya pueden ver lo que tengo en pantalla? Ya lo Sí, vemos. sí se ve. Ok, lo que está en fuente color rojos es el comentario que agrego donde considero que va. Lo que está en azul es el término o la palabra que me resultó de interés. Y bueno, así en adelante. Comencemos entonces. La mente del espíritu. Cuando quieran que les explique algo, pues me llaman la atención. A mí no me molesta que me detengan. Me gusta que lo hagan. Bueno, la mente del espíritu. Observen que ese espíritu allí, del espíritu de quién, ¿verdad? Estamos hablando del Hijo eterno y original. Y ese espíritu está escrito con E minúscula. Entonces, algo muy genérico. La mente del espíritu, bueno, tal vez podría ser la mente del Hijo eterno y original, tal vez sería el término más adecuado. Pero, sin embargo, pues tiene ese subtítulo. Comenzamos, vamos a hablar entonces de la mente del Hijo eterno y original. El Hijo eterno es espíritu y posee una mente, pero no una mente o un espíritu que la mente humana pueda comprender. Entendemos que nuestra limitación finita solamente nos permite comprender al Padre, al Hijo y al Espíritu por fracciones, en la medida en que vamos ascendiendo en nuestra progresión espiritual. Recordemos que cuando vemos o mencionamos que cuando encontramos al Hijo Eterno, cuando nos encontramos frente a frente al Hijo Creador, en la capital del superuniverso, pues allí es como que logramos sentirnos también, no solamente en la presencia del Hijo, sino también en la presencia del Padre. Y los reveladores dicen que quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y si ha visto al Padre, pues debe haber visto al Espíritu Infinito. Aunque el Espíritu Infinito como persona lo vamos a conocer en el quinto circuito de mundos de Abona, en la quinta etapa de Dios el séptuple. Eso lo comentaremos, lo ampliaremos después. El hombre mortal percibe la mente en los niveles finitos. Debió ser niveles finitos o en el nivel finito, pero bueno. Cósmico, material y personal. Veamos esto. En el nivel finito, ¿qué significa eso? Bueno, es la mente limitada, la mente que ha sido donada a todos los seres, es como la comprendemos. En el nivel cósmico, bueno, ¿a qué se refiere la mente cósmica? La mente cósmica está administrada y otorgada por los 7 espíritus rectores. Entonces, allí, esa mente que ellos otorgan o que otorgan estos seres tan excelsos, es mente finita y ellos son seres finitos. Los espíritus rectores son las primeras criaturas creadas por el espíritu infinito. Por eso se le llama los seres primarios del espíritu infinito. La mente material es la mente
se imparte a los mundos materiales, los mundos de habitación humana. Y la mente personal, pues es la mente de la persona, de nosotros cada uno. Por eso les agregaba aquí, el ser finito no puede comprender la mente de los ángeles. ¿Por qué? Porque es una mente superior. Podríamos utilizar el término superpersonal, ni de los seres espirituales o cuasi espirituales. Hay seres que son una mezcla entre espíritus y materiales. Entonces, nosotros no podemos comprender la forma de pensar, de discernir, de diseñar, de proceder de esas mentes. Solamente podemos comprender a duras penas la mente finita de nuestros semejantes. Y digo a duras penas porque muchas veces nos duele lo que nos hacen, pero no nos duele lo que hacemos a los demás. Eso indica que no estamos comprendiendo cómo debería ser la mente de los demás. Juzgamos, pero no nos gusta ser juzgados. Otro indicativo de que no entendemos la mente de los demás seres finitos. Continúo. El hombre observa también los fenómenos mentales en los organismos vivientes que funcionan en el nivel subpersonal, es decir, de los animales. Los reveladores le llaman a los animales organismos de energía viviente. Eso para diferenciarlos de nosotros, quienes pensamos y tenemos la capacidad de libre albedrío y de aprender de la experiencia. Los animales y de aprender por la experiencia significa crear valores espirituales a través de nuestras experiencias de vida. Los animales aprenden, usted los puede domesticar, los puede instruir, pero con esa instrucción que ellos reciben no les capacita o no genera valores espirituales. Por eso es que los animales son no experienciales. En este aspecto, experiencial no significa solamente que tenga experiencias, sino que a través o producto de esas experiencias cree valores espirituales, que son los valores espirituales que van a formar el alma humana y también van a formar al Todopoderoso Supremo. Por eso utilizan aquí el término subpersonal. Todo lo que sea subpersonal se refiere a las criaturas que no son personas. Continúo. Pero le resulta difícil captar la naturaleza de la mente cuando ésta se encuentra asociada a los seres supermateriales. Bueno, ¿qué es un ser supermaterial? ¿Verdad? Porque el libro lo trae, habla de los seres supermateriales, de las influencias supermateriales, pero ¿qué debemos entender por un ser supermaterial? Los seres supermateriales son todos aquellos seres superiores a los seres finitos. Un ángel es un ser supermaterial, una estrella vespertina, una estrella matutina, los ayudantes de reversión en los mundos de estancia son seres supermateriales, están por arriba del nivel de los seres humanos. Y como los seres humanos somos enteramente materiales, 100% materiales, tal vez por esta razón a esos seres que son menos materiales que nosotros se les llama supermateriales. Y a partir de allí, hasta llegar a los seres espirituales o cuasi espirituales, que son superiores a nosotros. Pero el término supermaterial entonces incluye todos esos seres que son superiores a los seres materiales, a nosotros los seres finitos. Y forma parte de unas personalidades exclusivamente espirituales. Es decir, los seres que son más que finitos, los seres supermateriales. Sin embargo, la mente ha de ser definida de manera diferente cuando se refiere al nivel espiritual de existencia. El nivel espiritual de existencia es referido, o así lo entendemos, a la forma de pensar de los seres espirituales. Cuando tratamos de entender esa forma de pensar,
debemos concebir la mente de otra manera, muy diferente a nuestra mente y a nuestros mecanismos y funcionalismos mentales. Y cuando se emplea para indicar las funciones espirituales de la inteligencia, aquí les coloco el significado espiritual que la mente extrae de las experiencias. Las funciones de la inteligencia es extraer de las experiencias el significado, la trascendencia espiritual, la lección moral que nos deja. El tipo de mente que está unida directamente al espíritu podría ser la mente infinita, que es aquí como habla de la mente unida directamente al espíritu, pensamos que se refiere a la mente infinita o mente absoluta o al espíritu infinito, ya que el espíritu infinito es la fuente de la mente para todos los seres creados. El tipo de mente que está unida directamente al espíritu no es comparable ni con la mente que coordina el espíritu, la mente cósmica, la que reparten los 7 espíritus rectores al universo, y la materia, ni con la mente que solo está unida a la materia. Esa es nuestra mente finita. Solo se relaciona con la materia, es incapaz de comprender hasta cierto punto las realidades supermateriales, aquellas realidades que son más que finitas. Y por lo consiguiente, pues estamos incapacitados para conocer la mente del Padre Universal. Cuando hablamos de la mente, nos referimos a todo lo que ha creado el Padre Universal para la evolución y perfeccionamiento de los seres finitos. No sé si tienen algún comentario. Bueno, continúo entonces. El espíritu es siempre consciente. Está dotado de mente y posee diversas fases de identidad, es decir, diversas fases de manifestación. Y allí les cito la página 334, párrafo 7, que trae un resumen, 334, que trae un resumen de los tipos de seres, a lo mejor no son todos, pero son los tipos de seres que menciona el libro de Urantia. Y dice así, me perdonan que se las lea, pero esto es bastante importante. Existen espíritus. El libro de Urantia nos habla de espíritus. Entidades de espíritus. No sé lo que puede hacer una entidad de espíritu, no alcanzo a comprender. Presencias espirituales. Tal vez los espíritus ayudantes de la mente sean presencias espirituales, posiblemente. Espíritus personales, es decir, espíritus con personalidad. Bueno, los seres que crea el Hijo Eterno y Original y que a quienes el Padre Universal o el Espíritu Infinito le otorgan personalidad. Un mensajero solitario, un serafín, un supernafín. Espíritus prepersonales. Aquí es importante entender el término prepersonal, el término pre. Normalmente entendemos que prepersonal es lo que está anterior a la personalidad. Ese es un significado válido, pero también hay otra interpretación y dice que pre significa que posee las mismas características de la fuente de donde se originó. ¿Lo ven? Por lo menos los ajustadores son espíritus prepersonales. Ellos poseen la misma naturaleza y características espirituales de la fuente. ¿Y quién es la fuente? El Padre Universal. Espíritus superpersonales, los espíritus que son superiores a los seres finitos. Existencias de espíritus, no tengo ni la menor idea. Personalidades de espíritus, tampoco tengo la menor idea. Allí hay 9, 10 tipos de seres espirituales
que incluye entidades, espíritus que tienen mente, mentes que son espíritus y otra cantidad de seres. Este es tal vez el listado más completo de seres de este orden que nos da el libro de Urantia. Continúo. Sin una mente de algún tipo, no existiría ninguna conciencia espiritual en la fraternidad de los seres espirituales, es decir, en el circuito de los seres espirituales, que incluye a todos los seres que son espíritus. Por eso es un circuito. Todos están agrupados de acuerdo a una característica: poseer espíritu. El equivalente de la mente, la capacidad para conocer y ser conocido, es natural en la deidad. Cuando nos hablan de la deidad, se pueden estar refiriendo al Padre Universal, al Hijo Eterno y Original o al Espíritu Infinito. En ocasiones el término deidad también se refiere a la Trinidad, pero los reveladores no hablan en el único documento dedicado a la Trinidad de que la Trinidad tenga mente, no lo dice. Por eso creemos que aquí se refieren a cualquiera de las tres personas menos a la Trinidad. La deidad puede ser personal. Las deidades personales son las deidades finitas. Además, la deidad puede ser personal como el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero también como las deidades finitas, es decir, Dios el Supremo, Dios el Último y posiblemente Dios el Absoluto. Pueden ser prepersonales, son las deidades que se originan directamente del Padre Universal. Las únicas dos deidades que se originan directamente del Padre Universal son el Hijo y el Espíritu. Superpersonales se refiere a las deidades axonitas y absolutas, porque el Supremo es una deidad personal, pero el último, que es la deidad axonita, es más que el Ser Supremo, por lo tanto es superpersonal. Y posiblemente Dios el Absoluto, si se llegara a personalizar, sería más que la deidad, que Dios el Último. También estaría dentro de la categoría superpersonal. O la deidad también puede ser impersonal. Yo supongo que allí se refiere a la Trinidad del Paraíso, que no es una persona, y a las deidades y trinidades asociativas. ¿Cuáles son esas deidades asociativas? Por ejemplo, Dios el Séctuple. Dios el Séctuple está formado por los atributos espirituales aportados por las 7 deidades, pero no es una fusión de las 7 deidades. Por eso lo clasifiqué allí como una deidad impersonal. Las trinidades asociativas, la Trinidad última, la Trinidad absoluta, la Trinidad de Trinidades. Son deidades impersonales, no son personas. Pero la deidad nunca está desprovista de mente. Es decir, nunca carece de la capacidad de comunicarse, al menos con entidades, seres o personalidades. No sé si tienen algún comentario. Este párrafo está bastante sustancioso. Jairo, ¿me puedes volver a explicar lo que dijiste en la deidad puede ser personal, deidad finita, que no me quedó claro lo que dijiste ahí? Las deidades finitas. Sí. Ajá, las deidades finitas son aquellas deidades que se existencian, vienen a la existencia, se personalizan en el tiempo finito. La deidad finita es el Ser Supremo. La deidad axonita es Dios el Último y la deidad absoluta es Dios el Absoluto si se llegara a personalizar. Ajá, no sé si te quedó claro. Sí, ahora sí, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta, Pepe, Mario, Miriam? No sé si se nos fue Tomás. Jairo, una deidad finita podría considerarse a un hijo creador, ¿verdad? Los hijos creadores y las hijas creativas son deidades. Vamos a darles un concepto de deidad
un concepto que hemos sacado, no quiere decir que lo dé el libro, pero es una manera de guiarnos para identificar cuando estamos en presencia de una deidad o no. El libro de Urantia, en el párrafo, en el prólogo, nos dice que la divinidad es la capacidad para crear y organizar. Ya déjame buscar el término completo aquí. Es un atributo de los dioses, de la deidad, la divinidad. La divinidad, ¿verdad? Pero es muy importante el concepto de divinidad, dice, es la cualidad característica, unificadora y coordinadora de la divinidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo lo interpretamos? Que todo ser o entidad que tenga la capacidad de crear seres y cosas, o seres o cosas, y además de crearla, puede tener adicionalmente la capacidad de organizarlas, de vigilar su proceso cósmico, es una deidad. La deidad solamente puede ser que solamente cree y no organice. Puede ser que cree y organice. Puede ser que cree y tenga a su cargo la supervisión del funcionamiento del cosmos, como sucede actualmente con Dios el Séctuple, que tiene a su cargo la vigilancia de la marcha del gran universo. No sé si les quedó claro. Entonces, cuando un ser o una persona crea, es una deidad. Por ejemplo, la ministra divina se encarga de las creaciones materiales, de traer a la existencia las primeras creaciones materiales en los universos maestros. Allí no está creando personas, está creando cosas materiales, pero es creadora, porque puede ser creador de seres o de cosas o de ambos. El Hijo Creador se encarga de traer en su universo local, se encarga de traer a la existencia los seres que descienden directamente de Él. Él está creando seres, no está creando cosas, pero es una divinidad, es una deidad finita. Los creadores, por ejemplo, los ancianos de los días, cuando conjuntamente con un portador de vida y el Hijo Eterno y el Hijo Creador, creo, traen a la existencia a la orden de los Melquisedec, creo que son los Melquisedec, en ese punto está actuando como deidad. ¿Lo ves? Perdón, creo que el Hijo Creador con la ministra divina más un anciano de los días crean un portador de vida. Sí, eso no lo tengo claro en este momento, no lo recuerdo muy bien. Entonces, en ese momento, tanto el Hijo, Micael, como la ministra divina, como el anciano de los días, están actuando como deidad. Cuando los espíritus, los 7 espíritus maestros crean a los seres que ellos traen a la existencia, están actuando como deidad. Y como son seres finitos, esas son deidades finitas. Una pregunta adicional. ¿El ser supremo y el último están personalizados? ¿Ya tienen personalidad? Vamos a verlo desde este punto de vista. Las deidades experienciales, el libro solamente, aclaro que el libro solamente lo relata para Dios el Supremo, pero puede ser, creemos que se puede aplicar también a Dios el Último y a Dios el Absoluto. Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto son deidades experienciales. ¿Por qué se les llama deidades experienciales? Porque ellas están formadas a su formación contribuye los valores espirituales que crean los seres a través de sus experiencias de vida. Eso por allí. Ahora vámonos desde el principio. Quería hacerles esa aclaratoria para ahora irme por el principio. Las deidades experienciales están compuestas de dos partes. Una parte divina, una personalidad espiritual
y el aporte de los valores que hacen las criaturas que les dan origen. A esa parte divina o personalidad espiritual, esas partes ya fueron creadas en la época de Abona. Los reveladores nos dicen que Dios Supremo, sin el pronombre Él, Dios Supremo, y la personalidad de Dios el Último, no hablan de la personalidad de Dios el Absoluto. Ya existían en Abona antes de la creación de los 7 superuniversos. Esas personalidades fueron creadas por la Trinidad. La Trinidad tiene varios valores espirituales, o concluimos que tiene 3 valores espirituales que al expresarse, al salir de ella, se convierten en personas espirituales. Los valores finitos de la Trinidad se convierten en la personalidad espiritual finita llamada Dios Supremo. Los valores axónitos de la Trinidad, cuando se expresan al cosmos, a las creaciones, se manifiestan como la personalidad espiritual de Dios el Último. Sobre la personalidad espiritual de Dios el Absoluto, los reveladores pues no entran en detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Esta personalidad espiritual se va a fundir, se va a fusionar con los valores que crean las personas, en este caso, para el caso del Supremo, las personas finitas, con los valores que ellos crean. ¿Cómo los crean? A través de sus experiencias de vida. Y dependiendo del nivel de cada ser. Para algunos seres será los valores que ellos, los valores espirituales que ellos crean cuando logran el dominio experiencial de la función que les corresponde hacer. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, los directores del poder tienen como función manipular las energías en un universo local. Pero ellos están aprendiendo con la experiencia. Ellos no nacen, ellos aunque nacen con cierta perfección de nacimiento, no nacen con perfección experiencial. La perfección experiencial la deben lograr durante esta época, durante esta era de los 7 superuniversos. Y a través, en la medida en que ellos van logrando perfección experiencial, van creando valores espirituales a su nivel. No serán los mismos que nosotros, serán otros. Y esos valores espirituales son los que van a formar al Todopoderoso Supremo. Y el Todopoderoso Supremo se une se fusiona con la personalidad espiritual, y eso es lo que da origen a Dios el Supremo. Es decir, el Supremo se está formando, se está actualizando todos los días del año, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos, cada vez que un ser, sea material, sea morontial, o sea un ser finito, material, morontial o espiritual, cada vez que un ser finito, morontial, espiritual o material crea un valor, ese valor va al Todopoderoso y de allí se fusiona con la personalidad espiritual de Dios el Supremo. Y eso da una fracción de Dios el Supremo. Y esa fracción de Dios el Supremo pasa a existir ya como Dios el Supremo. Dios el Supremo 100% no está formado, se está formando, pero cada partecita es como que si fuera el todo. De igual forma, Dios el Último debe estar formándose. ¿Por qué? Porque ya existe la personalidad espiritual y hay una serie de seres axónitos o trascendentales que están trabajando en el universo, en el gran universo y en el universo maestros. Entre esos seres están los organizadores de la fuerza. Esos son los seres que agarran, toman las energías que salen de la parte baja del paraíso. Esas son energías que cuando salen son atraídas por el paraíso. Y ellos les van disminuyendo la vibración, por decirlo de alguna manera, hasta que esas energías las hacen ser atraídas por la gravedad lineal.
en ese manejo de energías, como ellos no nacieron perfectos en el manejo de las energías, ellos van adquiriendo esa experiencia y cada vez que adquieren experiencia, van formando valores espirituales y esos valores espirituales van formando a Dios, el último. Sobre Dios el absoluto, los reveladores dicen que es muy probable que jamás se forme. No sé si eso te aclara o te confundí más, Pepe. Me aclara grandemente, muchas gracias, sí. O sea que estos organizadores maestros, tanto los primarios como los asociados, también son imperfectos, son experienciales y están correcto, adquiriendo destrezas y digamos, experiencia. Correcto, son seres experienciales. Hay tres tipos de seres experienciales. Seres que aprenden, que no solamente que aprenden con la experiencia, sino de seres que crean valores espirituales a través de sus experiencias de vida. Estos tres tres tipos de seres experienciales son los seres finitos, los seres axónitos y los seres superúltimos. Los seres superúltimos los nombra el libro de Urantia solamente en el prólogo. En la sección 10ª, el segundo párrafo, solamente les voy a dar una lectura. Son 2 líneas, dice así: Dios el absoluto es la meta del logro, realización de todos los seres superaxónitos. En más ninguna otra parte del libro habla de seres superaxónitos que yo recuerdo. Entonces hay 3 tipos de seres experienciales: los seres finitos, los seres axónitos o axonitos y los seres superaxónitos o superaxonitos. No hay seres experienciales absolutos, a pesar de que hay 3 niveles de realidad: el nivel finito, el nivel axonito y el nivel absoluto. Pero seres experienciales absolutos no han sido revelados en el libro de Urantia. No sé si quieren aclarar, preguntar. No. Avanzamos. Ok, avanzamos. Me disculpan que me pare tanto, pero esto me apasiona. Gracias. Muchas gracias. Es muy, muy esclarecedor tus comentarios. Gracias. Continúo. Ajá, dime. No, lo que sucede es que ayer estuvimos leyendo el documento último de la segunda parte, 56. Que es el 56, ¿no? Y recuerdo, no me acuerdo exactamente cuál es el número de esta cita, que decía que el Ser Supremo existía antes como persona, algo así en el paraíso, pero que después antes de que se constituyeran, antes de que se constituyeran los superuniversos. Y existía, sí, ¿no? Es correcto, el libro dice así, creo que la cita dice así: existía como persona, pero solamente actuaba en los niveles espirituales. Exacto. Más o menos así dice. ¿Qué significa eso? Que esa es la personalidad espiritual de Dios el Supremo. Y cuando hablamos de la síntesis poder-personalidad, ¿verdad?, del Ser Supremo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la unión de los valores espirituales finitos creados por todos los seres finitos, a la fusión de esos valores con la personalidad espiritual de Dios el Supremo. Lo que confunde es que allí dice que ya existía como persona, pero no como un ser personal, sino como un ser espiritual. Es un ser personal espiritual. Porque la persona de Dios el Supremo se manifiesta solamente en la medida de lo que Dios el Supremo se ha formado. Lo que pasa es que los reveladores utilizan varios términos y bueno, eso confunde también. ¿Sabes qué pasa? Yo a veces no entiendo cómo dirigirme a ese ser, ¿no? ¿O es todavía un objeto? No es un objeto, es un ser, ¿verdad? No, es un ser. Claro. ¿Cómo llegar a entenderlo, a comprenderlo, así como comprendemos? Como más concreto. Como más concreto. Y llegar a amarlo, bueno, ¿no? ¿Cómo vas a amar algo que está en formación? Eso es lo que me parece todavía un poco difícil de comprender en mi cabeza. Bueno, yo lo veo de esta manera.
Yo lo veo como un niño pequeño. Y cada vez que ocurre la síntesis poder-personalidad, ese niño crece un poquito. Y entonces me lo imagino como el último Dalai Lama, cuando fue reconocido en sus términos, ¿no?, como la reencarnación del último Lama, él era un niño. Y los creyentes, los fieles, entonces adoraban a ese niño, aunque todavía no fuese adulto. Más o menos de esa manera me imagino yo a Dios el Supremo. Lo amo, lo adoro, procuro contribuir a su crecimiento y lo veo como un niño que está creciendo. Porque si lo veo como partes que se están uniendo o partes que están incompletas, partes de un todo que están incompletas, me va a resultar como muy abstracto. Por eso prefiero visualizarlo de una manera más humana, por decirlo así. Y lo comprendes como una persona, ¿no es cierto? Como, exacto, como un ser con correcto, personalidad, ¿verdad? Y la tiene. Así, y la tenía antes de que apareciéramos nosotros. con personalidad. Ya. Okay, la personalidad espiritual, la personalidad espiritual lo podríamos más o menos comparar como el espíritu de Dios el Supremo. Eso es para tener una idea, a lo mejor no es lo más adecuado, pero es para tener una idea. La personalidad espiritual es como el espíritu de Dios el Supremo, como el ajustador en nosotros, por decirlo de alguna manera, que en algún momento se fusionará con nuestra alma. Esa fusión del ajustador con nuestra alma es una síntesis ajustador, valores. ¿Ves? La fusión del Ser Supremo es valores, personalidad espiritual. Gracias, Jairo. Gracias. No hay de qué. Cualquier cosita me traen sus preguntas y con mucho gusto trataré de responderse. Continuamos, Mario, y me disculpa que me pare tanto. Continúo. La mente, dime. No, Rick, nada, disculpa. No, estamos aplaudiendo. Voy a cerrar el micro, Ok. La mente del Hijo Eterno es semejante a la del Padre. A la del Padre no recuerdo qué nombre se le da a la mente del Padre. Sé que se le da un nombre, no sé si es mente infinita, porque al Espíritu Infinito se le llama en algunos documentos mente infinita y en otros documentos se le llama mente absoluta. Por eso le coloqué la cita solamente para recordarme que debía ser esta aclaratoria. Pero diferente a cualquier otra mente en el universo. Y junto con la mente del Padre es la antepasada de las extensas mentes diversas del actor conjunto, que es la mente absoluta. Ahora, ¿cuáles son las extensas mentes? ¿Qué debemos nosotros entender por extensas mentes? ¿Serán unas mentes grandes? ¿Grande en tamaño o grande en cantidad? Interpretamos que esa palabra extensas mentes se refiere a la mente en toda la gran cantidad de criaturas creadas por el Espíritu Infinito. A todas esas criaturas las dotó de mente y entonces a eso creemos que se refiere el revelador cuando habla de las extensas mentes diversas del actor conjunto. El actor conjunto es la mente absoluta o mente infinita. La mente del Padre y del Hijo, ese intelecto que es ancestral a la mente absoluta, ¿ves? Aquí están llamando a la mente del Espíritu Infinito mente absoluta. Ese intelecto que es ancestral a la mente absoluta de la fuente centro tercera. Observen, aquí no hablan del Espíritu Infinito, aquí hablan es de la fuente centro tercera. Se están refiriendo al Espíritu Infinito como un absoluto. ¿Verdad? Es muy importante eso. Quizás se encuentra mejor ilustrada en la premente de un ajustador del pensamiento. Aquí les decía esto, no solamente debemos entender como premente que es antes de la mente, sino que esa mente comparte las mismas características de la fuente de donde se originó. Es como una muestra representativa,
como una gota sacada del mar que tiene la misma composición salina de todo el mar. Desde ese punto de vista tenemos un concepto más amplio de lo que debemos entender por premente. Y el ajustador recibe la mente directamente del Padre, no se la otorga el Espíritu Infinito. El Padre es el ancestro de la mente del Hijo y de la mente del Espíritu Infinito. De él deriva el Hijo y deriva el Espíritu Infinito. Y cuando derivó el Hijo, derivó con mente y con todos sus atributos. Porque aunque estos fragmentos del Padre están totalmente fuera de los circuitos mentales del actor conjunto, ¿qué significa eso? Que ellos son, a pesar de tener mente, no están sujetos a la atracción mental del actor conjunto, del espíritu infinito, son independientes. Poseen alguna forma de premente, conocen y son conocidos, los ajustadores del pensamiento, disfrutan del equivalente del pensamiento humano, tienen una forma de razonar, de asociar, de pensar, de interaccionar semejante a la de nosotros, pero de una manera más elevada, por utilizar algún término. ¿Hay preguntas o comentarios sobre este párrafo? Bueno, seguimos. El Hijo Eterno es totalmente espiritual. El hombre es casi enteramente material. Bueno, lo único que hace que nosotros no seamos 100% material es nuestra alma, que es de naturaleza morontial. Entonces nosotros tenemos un 99,90 y no sé cuánto material y un 0,0001 no sé cuánto moroncial. Por eso no somos enteramente materiales. Por eso muchas cosas relacionadas con la personalidad espiritual del Hijo Eterno, y aquí les escribo, ¿no? El Hijo Eterno se reconoce en el cuarto circuito de mundos de Abona cuando vamos subiendo a través de Dios en Seitu. Y muchas cosas relacionadas con la personalidad espiritual del Hijo Eterno, con sus 7 esferas espirituales que rodean al paraíso. Allí es donde el Hijo, en alguna de esas esferas, es que el Hijo crea los seres espirituales. Y con la naturaleza de las creaciones impersonales del Hijo paradisiaco. Observen que aquí Hijo y paradisiaco está en letras mayúsculas. Aquí se están refiriendo al Hijo Eterno. Y por eso dice creaciones impersonales del Hijo paradisiaco, es decir, creaciones que no son personas. No quiere decir que sean objetos materiales, son seres pero espirituales. Tendrán que esperar a que alcancéis el estado espiritual después de culminar vuestra ascensión morontial del universo local de Nevadón. Aquí hay una palabra muy interesante. ¿Por qué los reveladores utilizan el término ascensión morontial del universo de Nevadón? Bien, porque después que el individuo es repersonalizado en cualquiera de los 7 mundos de estancia, porque depende de su progreso, hay cámaras de repersonalización en los 7 mundos de estancia. Después que el individuo es repersonalizado, él allí comienza con un cuerpo morontial primitivo, más material que morontial. Y en la medida en que va subiendo desde los mundos de estancia hasta la capital del universo local, ese cuerpo sufre 57 transformaciones. Y en cada transformación es un poquito más espiritual, un poquito menos morontial, pero sigue siendo morontial. Cuando él llega a la capital del universo local, llega como un ser muy, muy espiritual, pero todavía morontial. Por eso los reveladores utilizan el término ascensión morontial, porque todos los mundos, a partir de los 7 mundos de estancia hasta la capital del universo local, son mundos morontiales. Y cuando nosotros hacemos esa travesía, se nos llama progresores morontiales,
porque estamos progresando a través de los mundos morontiales. Y cuando salimos al sector menor, salimos como espíritus de primera etapa. Y de allí en adelante se nos llama peregrinos ascendentes y vamos ascendiendo a los mundos que son cada vez más espirituales. Por eso, o ese es el significado de por qué los reveladores utilizan el término ascensión morontial. Luego, cuando paséis por el universo y continuéis hasta Abona, muchos de estos misterios ocultos del espíritu se clasificarán a medida que empecéis a estar dotados de la mente del espíritu, es decir, a medida en que nuestra mente se vaya espiritualizando más y por lo consiguiente se vaya identificando más con la mente del espíritu infinito. La perspicacia espiritual, es decir, la sagacidad o la capacidad para pensar, razonar y enlazar hechos, seres, cosas y acontecimientos. Bueno, hasta aquí les llegó esta sección o nos llegó esta sección. No sé si quieren comentar algo, cualquiera, o agregar algo, algún comentario. Miriam, Mario, Rita. Escuchamos atentamente. Yo por ahí hay cosas que las tenía claras y hay otras que no, entonces no voy a... El libro, cuando vos lo, digamos, pones esta frase, el Hijo Eterno es totalmente espiritual, el hombre es casi enteramente material. Por eso muchas cosas relacionadas con la personalidad espiritual del Hijo Eterno, ahí donde vos haces un paréntesis y pones en rojo, se reconoce en el cuarto circuito del mundo de Abona. Ese es el agregado y ese es el discernimiento. Sí, observa lo siguiente. Nosotros debemos comprender la personalidad y naturaleza espiritual de Dios como persona finita. Los seres trascendentales deberán reconocer a Dios como persona espiritual axónita. Sí, axónita. Y los seres absolutos, si llegaran a existir, o los seres superaxonitos, deberán reconocer al Padre Universal como persona superaxonita. Y para reconocer al Padre, y debido a nuestra falta de desarrollo espiritual, a nosotros se nos ponen 7 pasos. Nosotros vamos a llegar a tener un reconocimiento, a llegar a tener una idea de la personalidad del Padre, a medida en que vamos recorriendo cada uno de esos 7 pasos. Y a esos 7 pasos se le llama a Dios el séptuple. El primer paso son los hijos creadores, se reconoce en la capital del superuniverso local. El segundo paso son los ancianos de los días, que se reconocen en la capital del superuniverso. El tercer paso es el espíritu creador, el espíritu maestro de cada superuniverso, que se reconoce en el mundo, en el circuito séptimo de Abona. El cuarto paso es el reconocimiento de la personalidad espiritual de Dios el Supremo, del Ser Supremo, que se realiza en el sexto. El quinto paso es el reconocimiento de la personalidad espiritual del Espíritu Infinito. El sexto paso es el reconocimiento de la personalidad del Hijo Eterno y Original, que se reconoce en el cuarto. Y en el cuarto circuito de mundos de Abona. Y el séptimo paso es el reconocimiento de la personalidad espiritual finita de Dios, Dios el Padre Universal, que se reconoce en el tercer circuito de mundos de Abona. Entonces, cada vez que nosotros reconozcamos, lleguemos ante la presencia de esa deidad, por haber pasado un proceso de aprendizaje y entrenamiento, nosotros reconoceremos la personalidad del Padre Universal en esas deidades.
Las reconoceremos a ellas, pero también reconoceremos la personalidad del Padre Universal. ¿Cómo lo reconoceremos? Los reveladores no lo dicen. No arrojan luces sobre eso, solamente dice que reconoceremos al Padre cada vez que reconozcamos a una de esas deidades. Pero reconocer significa tener una idea de esas personalidades, no llegarlas a comprender en su totalidad porque la mente no nos da, sino lo máximo que nos da la mente, que nos permite la mente comprenderla. Para esa expresión, los reveladores utilizan reconocer. No que estamos conociendo nuevamente, sino que llegamos a tener la visión más amplia que podamos del Padre Universal cada vez que llegamos al final de una de esas etapas. No sé si hay preguntas. Rita, Miriam hoy no ha preguntado nada, ni Rita. Las tengo dormidas. No, es que yo estoy totalmente atenta, no me quiero perder nada de las explicaciones que estás dando, Jairo, porque la verdad que estoy aprendiendo un montón. O sea, no sé, por eso yo recién te decía, no, seguí, detenete siempre. No, pues la verdad que hay conceptos que yo los tenía totalmente errados, nada que ver, y me está aclarando así un montón, así que yo te agradezco profundamente. O sea, prefiero escucharte y cuando no entiendo algo pregunto, pero prefiero escucharte. Ah, bueno, muchas gracias. Miriam, no te hemos oído hoy. Estoy un poco muda hoy. Ah, el frío, por allá como que está haciendo frío. Sí, bastante. Ah, caramba. Pepe, ¿alguna pregunta? No, lo único que quería comentar es la riqueza de estos textos, ¿no? Yo podría decir que esto es algo así como un hipertexto, porque uno lo lee, le encuentra un primer significado o interpretación, y cuando lo vuelve a leer ya sobre la base de lo que había aprendido, le encuentra otro significado adicional, y así sucesivamente. O sea, esto está redactado de tal forma de que es una palabra viva que va creciendo dentro de nosotros y nos va dando a medida que nosotros tenemos la capacidad de recibir. Eso es correcto. Y hay algo muy importante que hemos descubierto con la experiencia que nos ayuda a entender gradualmente el contexto del libro, y es que eso es la lectura diaria. Diariamente hay que leer aunque sea una línea. Y como dices tú, Pepe, uno lee una línea hoy y la vuelves a leer mañana o dentro de 3 días o el tiempo que sea y le encuentras un nuevo significado. ¿Por qué? Porque la lectura de alguna manera nos conecta con esa parte de nosotros que nos permite penetrar en el contexto de la lectura, esa parte que nos da esclarecimiento espiritual. Y eso se alimenta, pensamos nosotros que eso lo alimentamos con la lectura. Si no leemos, se nos olvidan las cosas y cada vez si no leemos continuamente, y nos resulta un poquito más difícil encontrar el significado y penetrar, desentrañar el contexto de cada uno de estos párrafos. Así es. O sea, no basta una sola lectura, hay que seguir leyendo y leyendo y leyendo indefinidamente, y a medida que vamos leyendo, nuestra mente se va nutriendo de más conocimientos del mismo texto. Eso es lo asombroso, lo increíble de esto, que no se encuentra en ningún otro libro. Uno lee cualquier otro libro, incluyendo la Biblia. La Biblia, uno, si la lee y la relee, puede darle cierta conocimiento ampliado, pero acá uno no termina de encontrar más y más significado. Sí, eso es correcto. Esa es la experiencia de muchos hermanos, y eso lo aumentas con la lectura y lo lees. Yo por lo menos, a mí me apasiona mucho el Supremo.
del capítulo 115 al 118, esos documentos, por lo menos me los he leído 40 veces cada capítulo, y cada vez que lo leo, le encuentro algo nuevo, una novedad, algo que no había descubierto, algo que me vino a la mente, una relaciono algo que me dice allí con otra parte del libro, y siempre es un crecimiento interno. Eso nos lo da la lectura, que no nos hace más que otros ni menos que otros, sino que es un entrenamiento y una forma de nutrir esa conexión con esa parte de nosotros que nos permite captar el significado de aquellas palabras que intelectualmente pues, nos pueden pasar desapercibidas. Exactamente. Bueno, lo que dices nos aumenta más la expectativa de tu nuevo video sobre el Supremo. Como dices, Sí, es un tema que te apasiona. O sea que debe estar muy rico en información y muy bien claramente explicado cómo es digamos, tu forma didáctica de decir las cosas. Son 8 minutos 20, que lo que me gusta hacerlos cortos para que quien los esté viendo no se fastidie, no caiga en la monotonía, y ser sembrar con ellos mucha inquietud y muchas ganas y deseos de conectarse con el libro. Vamos a ver si para la próxima semana lo tengo listo. Bueno, ese es otro talento que tú tienes, que haces las cosas breves y concisas. Y también que no aburren y que ya te dejan el mensaje muy claro, ¿no? Y bueno, también ayuda, les digo, ¿no? Para los que quieran, ayuda a leer el libro en inglés también. Ayuda a interpretar mejor, porque el inglés tiene una forma, ¿no?, de decir las cosas que no son expresadas fielmente en la traducción. Sí, se pierde mucho cuando se traduce de un idioma a otro. Por ejemplo, estuve leyendo en una versión española para España, que por lo menos el término travesía, la travesía cósmica, ellos le llaman la andadura cósmica. Para ellos, para los españoles, por ejemplo, eso tiene significado, pero para nosotros los latinoamericanos no, porque nosotros no utilizamos ese término, andadura. Entonces sí, se pierde mucho. Yo antes, cuando tenía más tiempo, acostumbraba siempre a tener la versión en inglés, y cuando había algo que no entendía, buscaba la versión en el inglés la copiaba y se la ponía al traductor, y para ver tratar de ver alguna palabra que no me sonaba. Nuestro hermano Ángel Francisco Escobar tiene un blog llamado Los errores en las traducciones del libro de Urantia, algo así, donde él tiene muchos artículos de este tipo, donde se refiere a ese contenido que se pierde cuando se pasa de una traducción a la otra, de un idioma a otro. Sí, Sánchez Escobar. Pero también quiere cambiarle el nombre al ajustador, ya no le quiere llamar ajustador del pensamiento. Sí, él no es partidario de utilizar el nombre ajustador del pensamiento. Bueno, son criterios. Sí. Mario. Sí, a mí, dentro de lo que me gustó mucho el Ser Supremo, hay un párrafo que causalmente lo estaba buscando, y que habla de que el hombre está obligado a pensar dentro de un marco universal humano. Pero esto no significa que no pueda imaginar otros marcos más elevados dentro de los cuales pueda tener lugar el pensamiento. Siempre me cautivó eso del Ser Supremo. Y yo lo he leído al Ser Supremo en varios viajes, así, cuando tenía 4 o 5 horas de viaje en colectivo, y me llevaba el libro o los resúmenes del Ser Supremo, y
Y no es que vos te pones a imaginar, realmente creo que podés, inspirando esta mente humana, elevar ese pensamiento, ese sentimiento a algo superior. No sé si es específicamente el Ser Supremo, pero Él trabaja con nosotros a través de la experiencia. Y eso me gustó mucho. Me gusta mucho del Padre. Y me agrada vivir esa experiencia junto al Padre. Eso se refiere, eso está en esa es parte introductoria del Ser Supremo. La sección 1. Sí, en la sección del 115, llamada los marcos conceptuales. ¿Qué Sí. significan los marcos conceptuales? Eso para nosotros significa los puntos de referencia tanto de tiempo como de espacio, como de lugar que necesita la mente finita para poder funcionar. Para decir que algo es alto necesitamos compararlo con algo que sea menos alto que eso, y a eso menos alto le llamamos bajo. Para decir que algo está caliente lo comparamos con algo que esté menos y decimos que uno está caliente y otro está frío. De igual forma, cuando eso es válido aquí en la Tierra, pero cuando tratamos de pensar en un mundo superior en Salvington, por ejemplo, no tenemos nada con qué compararlo. Si utilizamos el planeta Tierra para compararlos, no hay comparación. Entonces allí se rompe ese modelo de los marcos conceptuales y por eso es que nuestra mente necesita ir ampliando sus horizontes, como dicen los reveladores, su capacidad para comprender y para generar nuevos marcos conceptuales, nuevos puntos de referencia para poder pensar y penetrar otros ambientes, otras formas de pensar, otras esferas mentales, las esferas espirituales. Sí, esa parte es muy interesante porque así funciona nuestra mente finita, por comparación. Para nosotros existe el bien y el mal, el yin y el yang. Cuando hablamos del yin y el yang no vemos el elemento que une al yin y al yang, solamente hablamos del yin y el yang, pero tiene que haber un elemento que lo une. De eso nadie ha hablado, ¿verdad? Entonces es eso, no necesitamos puntos de referencias, ideas preconcebidas, ideas anteriores, ideas de otras civilizaciones, de otras generaciones, para nosotros ir avanzando en el conocimiento, creando conocimiento y comprendiendo el conocimiento. Esos son los marcos conceptuales, o de esa forma interpretamos los marcos conceptuales. Claro. Muy bien, muy bien. Hoy les quité todo el tiempo. No, son las 9:50. Ok. O sea, acá en Argentina, no sé dónde estamos. ¿Estábamos en la perspicacia espiritual o ya empezamos el punto 7? La personalidad del Hijo Eterno. Perfecto, correcto. Esa es la que vamos a comenzar. ¿Quién la lee? Se nos fue nuestro hermano de Venezuela. De Venezuela porque está lloviendo. Ah, sí, por aquí se cae mucho la conexión. Claro. Bueno, no sé si aprovechamos estos 10 minutos hablando algo que no es que no nos quedó claro, que podemos ampliar en palabras y en conceptos como veníamos hablando y llegar hasta las 22 y no empezar este capítulo para poder empezarlo y poder concluirlo la próxima semana, ¿no? Porque, me parece perfecto. Claro, sí, nos queda bien que podamos cerrar bien. Y ya tenemos demasiado por esta semana, pero hay puntos del libro, ejemplo, para abrir un poco la conversación, como son los monitores misteriosos, que nadie a la mayoría de nosotros nos cuesta comprender cuando decimos el monitor misterioso. A mí me agrada llamarle la presencia de Dios o la esencia divina. ¿Me entendés? Porque el monitor simboliza en mi mente humana tal vez un objeto. En cambio, vos decís,
la presencia divina y la esencia de Dios, yo estoy más involucrado con algo espiritual y más, digamos, de pureza, que está cercano a mi mente, y eso me permite tener como un vínculo, una relación, una conexión, un cable, donde debo de conectarme para poder, digamos, retroalimentarme, ¿no? Es mi imaginario personal. Entonces, ahí me gusta trabajar mucho con el término, en vez de los monitores, la presencia de Dios. Y es un tema que es realmente más que apasionante, porque, ejemplo, ahí te usan ese circuito del Padre, te usan esa terminología, inspiradas estas esencias como que pertenecen específicamente a Dios. Dios se ha preservado esto, este obsequio, este regalo para el ser humano. Por ende, ahí concuerdo con que trabaja mucho el espíritu de la verdad, o sea, la presencia de Jesús de Nazaret y también la ministra divina. Por eso, cuando no alcanzamos alguno de los circuitos, unos vamos a tener camino para llegar al Padre a través de la ministra divina, otros a través de Jesús de Nazaret y otros directo con el Padre. Eso depende de nosotros, no depende de nadie más que específicamente de nosotros. Nos damos ese pasaporte. A ver, ¿me cooperás un segundo? ¿Lo mirás así o cómo lo observás? Sí, realmente el término es cuestión de... es algo muy personal. Nosotros podemos decir, en otra filosofía, por lo menos los gnósticos, el equivalente del ajustador para los gnósticos es la perla áurea. En otros, por lo menos para Madame Elena Blavatsky, que fue una esoterista de los años 1800, creo, el equivalente del ajustador del pensamiento para ella era la voz del silencio, algo así le llamaba, la voz interior. De eso las personas le han llamado y le seguirán llamando de muchas maneras. El nombre va más con las apetencias personales que con la realidad, pues que le podemos llamar de cualquier manera. No tenemos por qué ceñirnos a una convicción y pensar que esa convicción es infalible. Mientras los reveladores nos dicen que mientras nuestras peticiones, nuestras oraciones sean sinceras, ellas llegan ellos llegan a los seres que se encargan de oírlas. Entonces, da igual para efectos prácticos llamarlos de una manera o de otra. Perfecto. Y observa, nosotros asociamos los fragmentos del Padre única y exclusivamente con los seres finitos, pero es que hay otros tipos de fragmentos. Por ejemplo, los serafines que recorren la senda espiritual para ingresar al cuerpo de la finalidad mortal, a ellos antes de ingresar al cuerpo de la finalidad mortal se les otorga una fracción del Padre, no un ajustador, sino una fracción equivalente. Y los reveladores en varias partes del libro, en la página 336 creo, dice que hay diferentes tipos de fragmentos del Padre, pero por alguna razón nosotros relacionamos los fragmentos del Padre única y exclusivamente con los seres finitos. En la página 333
nos dice lo siguiente, 2 líneas nada más. Son múltiples y poco conocidas las funciones de los fragmentos distintos a los ajustadores. ¿Qué nos está diciendo el revelador? Que hay otros fragmentos del Padre, y como el Padre no crea fragmentos para tener una reserva de fragmentos, eso nos lo dicen los reveladores. Suponemos que esos fragmentos se le otorgan a seres de otras órdenes. No sabemos si los seres espirituales, si los ancianos de los días tengan fragmentos del Padre, eso no lo sabemos. No sabemos si los supernafines o los espíritus maestros tengan fracciones, otras fracciones semejantes o equivalentes a los ajustadores del pensamiento. Lo que sí nos dicen los reveladores es que hay otro tipo de fragmentos, pero solamente como el libro de Urantia trata es sobre el proceso evolutivo de los seres finitos, por eso no se nos mencionan ni se nos revelan esos tipos de entidades fragmentarias del Padre, así como tampoco se nos revela a qué tipo de seres se les otorga. ¿Qué nos puedes decir, Pepe? te pasé la palabra. Sí. No, yo ya me acostumbré al término ajustador del pensamiento, no le veo nada de malo, ¿no? Y prefiero mantenerlo, ¿no? Y yo sé que ese ajustador es una chispa divina, es el Padre dentro de mí que me va a guiar, que me va a orientar para las decisiones morales y finalmente me va a acompañar hasta llegar al paraíso. Y lo que todos los días le pido a mi ajustador es fusionarme con él. No quiero pasar por la muerte. Wow, eso está muy bueno. Tú sabes que hablando de eso, los reveladores hablan de 3 personas que no es que no haya más, sino que esas son las que revelan los reveladores en el libro de Urantia, de 3 personas que llegaron al estado de fusión con el ajustador aquí en Urantia. 2 se fusionaron y una no. ¿Ah, sí? Sí. Una fue Moisés, creo. Fueron 2 profetas y ellos se fusionaron en la tierra, aquí en Urantia. El tercero fue nuestro creador encarnado, Jesús de Nazaret. Él llegó al estado de fusión y en ese momento el ajustador se separó para siempre de él. Hay una frase ritual, por llamarlo así, que se expresa cuando ocurre la fusión de un ajustador con el alma humana. Y esa frase es: este es mi hijo bien amado en quien confío, o mi hijo amado en quien confío, ¿verdad? Cuando llegó el momento de fusionarse nuestro creador encarnado con su ajustador, se oyó, se entonó esa expresión, pero el ajustador se retiró para siempre y se convirtió en el jefe de los ajustadores, de todos los ajustadores que se encuentran en el universo local de Nevadón. Entonces, él no se fusionó. Y digo esto porque he oído por allí de que fueron 3 las personas que se fusionaron con su ajustador, mencionadas en el libro de Urantia. Pero realmente no, las 3 no se fusionaron 2. Y el tercero, que fue nuestro creador encarnado, pues no se fusionó porque nuestro creador encarnado no es una criatura de fusión con el ajustador mortal. Ya es Dios, no necesita más divinidad. Ya no lo necesita. No sabemos si tenga otro tipo de fragmento, no lo sabemos, los reveladores no lo dicen, pero no es criatura de fusión. Hay 3 tipos, en cuanto a la fusión, hay 3 tipos de seres. Los seres de fusión con la fracción de la ministra divina, los seres de fracción de fusión con una fracción del espíritu del Hijo Creador y los seres de fusión con el Padre. Esos son los 3 tipos de seres de fusión que nos revela el libro de Urantia. Los que son del tipo de fusión con una fracción del tipo de la madre no se pueden fusionar ni con una fracción del espíritu del Hijo Creador
ni con el ajustador del pensamiento. Así es. Así es. Mario, Gracias, ¿qué nos Jairo. dice? Y no pasan del universo local. Y los que se fusionan con el hijo no pasan del superuniverso, ¿no? Aparentemente no ascenderían más. Los que se fusionan con el hijo y los que se fusionan con el espíritu de la madre por esta edad universal, en su mayoría no logran llegar al Padre Universal, pero los reveladores, no recuerdo el documento, nos dice que los fusionados con el espíritu del Hijo Creador llegan al paraíso. ¿Qué es lo que ocurre? No es que ellos estén impedidos de llegar al Padre en algún momento, si no es en esta era, observen, estamos hablando de la era, si no es en esta era, será en la era posterior. Pero la meta de todos los seres creados, finitos, axonitos y superúltimos, es llegar al paraíso y estar ante la presencia del Padre. Ese es un derecho que no se les puede quitar. Efectivamente. Qué lindo. Sí, pues. Así Gracias. Vamos a nos agarró el tiempo finito. Nos llegó la hora, Mario. Jairo, antes que nos vamos, vos comentaste el otro día que tenías un material con respecto al prólogo. ¿Qué es un video o algo? Porque yo lo busqué en YouTube y no lo encontré. No, si me envías mi correo, tu correo, yo te puedo enviar. Mario tiene ese material del prólogo comentado. No tengo videos sobre el prólogo, tengo un video sobre los orígenes de los manuscritos de Urantia. Sí, pero sobre el prólogo no tengo video. Tengo un material que si me envías el correo te lo envío o Mario te lo envía. Mario, ¿tú lo tienes? Sí, lo voy a buscar. De todas maneras, sería bueno que Rita te envíe un correo electrónico. Pepe lo tiene. Yo te mando mi correo, Jairo, y vos después me lo pasás. Sí, con todo gusto, bueno, con todo gusto. Dale. Pepe también lo tiene. Sí, yo lo recibí el 4 de julio del año pasado, directamente de ti. Sí, es un material realmente importante. Miriam, tenías 269 páginas. No. 269 páginas que explican perfectamente el prólogo. Claro. Pepe, ¿me lo podés mandar? A ti te lo mando con mucho gusto, sí. Bueno, vos tenés mi correo. Sí. A tu correo. Bueno, mándamelo por el WhatsApp. Mándame tu correo por el WhatsApp y a ese correo te lo envío. Pero ¿y si vos lo tenés por el grupo? No, sí lo tengo, claro lo tengo. No necesitas mandarme nada. Claro. Pepe, ya que estamos, vos también tenés mi correo, mandámelo vos a mí. Entonces. A las dos les mando. Bueno, así le quito ese trabajo a Jairo. Jairo para que siga trabajando en el Supremo. Ay. Bueno, hermanos. Hemos llegado. Que tengan un hermoso fin de semana, que sean muy bendecidos. Igualmente ustedes. Gracias. No se olviden de seguir orando por nuestro hermano Jaime. Amén. Hay que orar por él para que se recupere. Sí. Amén. Sí. Pepe, ¿me despides de Ketty, por favor? Sí, ya le digo. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Amén. Un abrazo. Gracias, Jairo. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Bendiciones. Amén. Gracias.